Andrea Margarita Gazarian realizó sus estudios universitarios en la Universidad de Buenos Aires, donde se graduó como licenciada en Psicología. Formó parte de la organización no gubernamental Asociación de Buenos Aires, estando a cargo del área de capacitación y empleo, a partir de la crisis del 2001, haciendo foco en el armado de redes sociales y microemprendimientos, dando cursos y coordinando talleres. Luego pasó a tener a cargo el área de salud, donde trabajó con proyectos de capacitación y clínica en colegios secundarios y especiales, brindando atención clínica a adolescentes. Tras la labor realizada, la ONG obtuvo la mención de Buenos Vecinos, otorgada por el Gobierno de Buenos Aires. Su formación de posgrado transcurrió por los hospitales Moyano y Álvarez, la Universidad de Buenos Aires y los seminarios de la doctora Silvia Bleichmar, formándose así en terapias multifamiliares, sexuación, género, diversidad y abuso. Fue invitada como panelista para disertar sobre las temáticas de diversidad sexual e inclusión y consultada para publicaciones periodísticas en el diario La Nación. A partir del año pasado, creó en las redes sociales la página Mujeres Armenias, sobre la que compartirá detalles en su exposición. Actualmente forma parte de un equipo de profesionales de salud con distintas orientaciones clínicas y trabaja como psicoanalista con pacientes adultos. Andrea, te agradecemos la participación. Le damos la palabra. Gracias a ustedes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es un gusto para mí. ¿Me escuchan bien? Sí. Es un gusto para mí estar acá. Les agradezco a GOM la invitación. Es un gusto compartir con Eva esta mesa. Yo soy armenia, descendiente de armenios, soy la segunda generación de armenios en Argentina, de 2 familias armenias. Soy psicóloga, psicoanalista. En esto, como ya hizo el recorrido Eva, el tema de los mandatos, la verdad que nosotras debemos tener muchísimas cosas en común, desde lo que comemos, desde cómo nos vestimos, por más que no nos conozcamos, sin dudas compartimos muchísimas costumbres cotidianas, pensamientos, terrores, ¿no? El genocidio nos dejó un gran terror. Pero fundamentalmente, más allá de esto, que podría ser tal vez una más de todas ustedes, lo que a mí me parece que me sienta aquí es mi viaje a Armenia. Seguramente algunos conocerán Armenia, otros a lo mejor no. Yo tuve la suerte de poder conocerla y eso fue un momento importante que me llevó a tomar una decisión, que es abrir una página en Facebook, que es lo que yo pude hacer, que se llama Mujeres Armenias. No sé, algunos tal vez la conozcan, los que no la conocen y les interesa, tal vez, a lo mejor si alguno no maneja la tecnología, los pueden ayudar los más jóvenes. A mí también me cuesta a veces la tecnología. Y eso me llevó a estudiar, a analizar la sociedad armenia desde la distancia y desde este lugar, que es la diáspora, y fundamentalmente a analizar qué nos pasaba a nosotras, las mujeres de la diáspora armenia, ¿no? La página, en general, es Mujeres Armenias Ni Una Menos, denuncia la violencia de género en Armenia. Es un tema doloroso, molesto, triste, pero para mí fue convocante. Y fue convocante por una situación que yo me interesa compartirlo. Sé que a lo mejor es un tema que nos lleva a todos a encontrarnos con cosas que a lo mejor no tenemos muchas ganas, pero la verdad es que cuando yo fui allá, les pregunté a las mujeres con las que fui hablando y me invitaron a sus casas por distintos motivos, ¿qué podía hacer yo como mujer armenia argentina, psicóloga, por ellas, por Armenia básicamente? Primero no me decían nada y así iba pasando el tiempo, hasta que, un poco al oído, alguna me relató
cuál era la situación de la violencia de género en Armenia. Y yo la voy a compartir muy brevemente, pero quedé con una deuda con ellas porque me asumí ese compromiso, pero en ese momento no tenía el material necesario para trabajar esa temática, que me parecía que era una temática que se trabajaba directamente allá. Yo desde acá, desde tan lejos, ¿qué podía hacer? Entonces, bueno, las redes sociales, internet y todo esto facilitan a veces tener alguna información, nos ayuda mucho a los que buscamos y queremos leer algunas cosas de geografías lejanas, por más armenias que sean, están muy lejanas. Y eso me llevó a encontrar información después de varios años. Yo había asumido ese compromiso, así que cuando empecé a encontrar información, yo abrí a mediados del año pasado esa página. ¿En qué se relaciona esto con los mandatos y la identidad, ¿no? Se relaciona en que descubrí que más allá de qué era lo que llevaba a esa sociedad a ser violenta con sus mujeres, puertas para adentro, siempre puertas para adentro, siempre, que esta es una característica muy importante porque es doméstica, es una violencia cultural, ¿sí? Descubrí que mi objeto de análisis, de intervención, era mi colectividad, la diáspora, nuestras mujeres, y encontré allí algo que nos atravesaba a todas en distintas medidas, las distintas generaciones de mujeres armenias, que es la negación, ¿no? Por mandatos tenemos, por mandatos que son muy muy interesantes realmente de transitar, tenemos una posición negadora respecto a algunas cuestiones. Y yo comprendo el motivo de por qué son negadoras y voy a tratar como de compartir un poco los motivos que yo encontré. Los motivos que yo encontré son que, muy sintéticamente, que el genocidio nos arrasó a todos nosotros, como es de esperarse, por un genocidio en todos los planos, ¿no? Y tuvimos una causa que mantuvimos durante 100 años y vamos a seguir manteniendo, que es el reclamo de lo que hemos perdido, del reconocimiento, de la verdad, de la justicia. Y a mí me parece que siempre fuimos, cuando nosotros en los carteles, ¿no?, en las difusiones, siempre hablamos de las víctimas armenias, ¿verdad? Eso es absolutamente así. Y el victimario era en general el gobierno turco, el ejército turco, ¿no es cierto? Esa situación me parece que ya pasados 100 años y con todo el trabajo y el sufrimiento que las distintas generaciones hemos tenido para sostenernos y para sostener la causa, nos ha evitado, nos ha imposibilitado, nos ha obstaculizado ver algunos victimarios dentro de nuestra propia cultura y algunas víctimas. En este caso, el relato que a mí me hicieron, que yo lo quiero compartir muy brevemente, que a mí me sorprendió muchísimo y que necesité de gente que me ayude a entender el armenio de allá, para cada vez que leía o escuchaba reportajes comprender de qué se trataba. ¿Por qué traigo esto? Porque voy a hablar de los mandatos, ¿sí? Bueno, el relato era que esto surgió en la página a raíz de que unas fotógrafas armenias que están dispersas por el mundo, jóvenes ellas, sacaron el año pasado un libro que llamaron De princesa a esclava. Y eran las fotografías de las mujeres armenias que habían fallecido, que habían sido asesinadas por la violencia doméstica en sus casas en Armenia. Esto llevó a que haya visibilizó una situación muy complicada
que tiene que ver con las leyes de Armenia, tiene que ver con la justicia de Armenia y tiene que ver, desde mi punto de vista, con la cultura fundamentalmente, que es lo que me parece que nos convoca a todas nosotras, porque nosotras no somos abogadas, no pertenecemos al Parlamento armenio, pero sí somos psicólogas. Entonces, me pareció que era interesante relacionar este tema de los mandatos con la negación de la diáspora acerca de algunas cuestiones y la falta de respuesta a estas mujeres respecto de sus denuncias, respecto de sus necesidades y la negación también, ¿no? El relato es bastante fuerte y es muy sintéticamente lo que describe un poco el libro que han sacado de Princesa Esclava es que a la mujer armenia se la prepara como una princesa para casarse, como una llegada a un lugar muy importante, que es el matrimonio, que se explica muy claramente esto porque en épocas de genocidio muchas mujeres se han salvado casándose, ¿no? Se han salvado de los turcos, se han salvado de la violencia, se han salvado un montón de cosas. Y que una vez que se casan, lo que sucede es que la empiezan a pasar muy mal en la casa en ocasiones. Y a mí el dato que más me impresiona es la violencia de las suegras hacia las nueras. Me costó mucho creerlo, la verdad es que me costó muchísimo, no creerlo en el sentido que dudaba, ¿verdad? Me costó pensarlo, me costó entenderlo, ¿no? Porque no era un tema de los hombres, de la violencia, sino era un tema del lugar del hombre, como hablaba Eva, el lugar de poder, ¿sí? Eran mujeres que no tenían poder y que pasada esa etapa de criar los niños, cuando llegaban a la etapa de la vida donde eran suegras, en apoyo a sus hijos, que maltrataban a sus esposas, también maltrataban a la nuera, ¿no? Un relato terrible, al que se le sumaba que si los hijos varones empezaban a crecer también agredían a sus madres. Finalmente entendí que esas nueras jóvenes que se habían casado como princesas quedaban encerradas en sus casas en una situación de mucha violencia en ocasiones, y que cuando salían a hacer las denuncias la policía no les tomaba la denuncia claramente. Ese fue el relato que me hicieron allá cuando fui, y que estaban atrapadas porque además la mujer armenia culturalmente, en algunos casos más, en otros menos, porque también hay diversidad dentro de nuestra cultura, por suerte, pasa a pertenecer, ustedes lo saben mejor que yo, a la cultura, a la familia del hombre, más allá que acá, ¿no? Entonces, incluso ahora hay muchos hombres que se han ido a otros países a trabajar, a mandar plata, y han quedado estas mujeres con sus hijos viviendo con sus suegras, y ¿no? Esto algunos lo conocerán. Para mí la verdad es que fue todo bastante sorpresivo, yo lo comento con la sorpresa que a mí me llegó, y entendí que esas mujeres, cuando pregunté qué necesitaban y me dijeron que necesitaban ayuda en esto, entendí que realmente necesitaban ayuda y que no tenían qué hacer ni a dónde ir, porque Armenia, como todos sabemos, es un lugar de montaña, frío, donde si una mujer se va a la calle con sus niños, realmente no tiene dónde vivir, porque hay nieve, hay montaña. La verdad es que termina volviendo a su casa, al lugar donde la golpeaban. Es muy feo esto que cuento, pero sí tiene que ver directamente con nuestros mandatos. Y yo, como creo que ustedes son mujeres comprometidas, mujeres que han estado en redes, en organizaciones, me parece que es un buen momento para sumarle a nuestra causa por el genocidio, sumar la causa de las mujeres, ¿no? Estamos acá por el Día de la Mujer, el mes de la mujer. Y yo creo que la causa de las mujeres es también la causa de los hombres. No se puede ser mujer sin el hombre, no se puede, me parece que no es un tema estrictamente nuestro, sino que me parece que tenemos que compartir con los hombres esta problemática. La Organización de las Naciones Unidas sacó una campaña hace muy poco que es He for She, que es él por ella, ¿no?
Y me parece que es interesante poder pensarnos como colectividad junto con los hombres, ¿no? En general, también yo me pregunté por qué yo no sabía todo esto, siendo que yo me crié con mis abuelos y mis bisabuelos y mi tatarabuela, a quienes fui enterrando además, o sea, de los que me ocupé. Yo me pregunté por qué no sabía esto, ¿no? Que sucedía. Después me di cuenta que identifiqué algunas de estas cuestiones acá también, un poco de otra forma, ¿no? Con otra modalidad, pero había algo de todo esto. Incluso hablando con las chicas que me invitaron, hablábamos de las mujeres armenias. Hay una película, hablábamos con Elizabeth, que es la abuela, como es el tatuaje de la abuela. Había una abuela en mi familia, mi familia era una familia que incorporaba sistemáticamente tíos, abuelos, sobrinos, toda la gente que andaba sola porque se quedó sin familia, pasaba a formar parte de mi familia. Era una experiencia muy interesante, yo aprendí mucho de ellos y los disfruté además a mis abuelos muchísimo y les agradezco. Hago esto, yo fui a Armenia porque realmente mi forma de devolver algo a mis abuelos que me han criado es esta. Entonces, les decía de esta película, y a mí me impresionó mucho que esta señora que tenía un tatuaje estaba siempre en mi casa y yo nunca supe ni qué significaba el tatuaje ni que tenía un tatuaje, y tampoco supe por qué no se había casado. Entendemos todos que el tatuaje tenía que ver con las violaciones de los turcos a las mujeres armenias. Y bueno, fue muy impresionante pensar por qué mis abuelos, ¿no? Tal vez para protegerme, jamás me contaron esa situación, ¿no? Siempre en mi casa estaba llena de alegría, de festejos. Bueno, sin dudas eso es lo que viví yo, que yo soy la segunda generación de mi familia, nací acá. Mi madre, como relataba Eva, que es la primera generación, vivió otra cosa, ¿sí? Vivió estos relatos. Yo recordé mucho esto de su lectura a mi madre, porque mi madre contaba que no había cuentos en los relatos de sus padres, no había ficciones, sino había el relato real del genocidio, que eran relatos de horror. Entonces, la verdad es que me parece un buen momento para que nosotros sepamos que no nos vamos a destruir si nos miramos hacia adentro, nos pensamos un poco, porque hemos resistido tantos años con tantas dificultades, y me parece que es un buen momento para incorporar esta situación de la violencia, de los mandatos, pensarla, primero porque las mujeres lo necesitan allá y nosotras tenemos acá, me parece, alguna mayor comodidad en cuanto a que tenemos algunos beneficios de vivir en Occidente y también los beneficios de ser armenias, que es que estemos acá, que nos conocemos, que conocemos a los abuelos, ¿no? Que tenemos muchas cosas en común. Entonces me parece que la diáspora armenia, las mujeres armenias necesitan de las mujeres de la diáspora en esto, y me parece que es un buen momento para incorporarlo, para pensarlo, y no tener miedo a hablar sobre esto, a pensar sobre esto, porque si un poco yo pensaba en esto cuando yo llegué a Armenia, a mí me impresionó mucho que lo más parecido a mis abuelos que encontré allá en la población armenia eran las personas del campo, del interior de Armenia. Entonces me di cuenta, y que la gente de Yerevan nada tenía que ver con mis abuelos, nada. Eran muy distintos, su forma, su cultura. Entonces me di cuenta que había diversidad también en nuestra forma de ser armenios, ¿no? La diáspora también es otra diversidad, es otra forma, somos distintos. Tenemos muchas cosas en común, pero algunas diferencias. Y esas diferencias me parece que sería interesante que las pongamos a producir, a aportar. Yo pensaba un poco en esto de la repetición, ¿no? Un poco la cuestión de nosotros a la distancia. Mi impresión fue que repetimos cosas que hacían yo misma, cosas que nos enseñaron nuestros abuelos, como una forma de mantener la identidad, de ser armenios.
Pero sucede a veces que las respuestas de hace 100 años no responden las preguntas de ahora. Nos quedan chicas, nos quedan cortas para poder resolver, para poder estar a tiempo con lo que está pasando. Entonces me pareció interesante un poco traer esto porque la identidad no es algo estático. A nosotros me parece que por momentos se nos petrificó de algún modo, nos quedó como, nos quedamos identificados a las cosas que nuestros abuelos nos trasladaron como armenidad. Y viajando a Armenia, yo percibí con claridad que para ellos ser armenio implicaba otras cosas, además de las que para nosotros. Entonces, nosotros a veces como diáspora, para nuestra forma de ser, ¿no? Como armenios en el mundo, es repetir muchas cosas que nuestros abuelos nos enseñaron, ¿no? La comida, los hábitos, los rezos, el idioma, el respeto, la forma de respeto, el vínculo, pero fundamentalmente, que eso es lo riesgoso, la negación. La negación respecto de la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer ha sido uno de los lugares más vulnerables, me parece, del genocidio. Ha pasado por situaciones horrorosas. Entonces, la mujer ha sido relatada por otros. No hemos contado nosotros nuestra propia historia, porque nuestras mujeres grandes que han vivido esos horrores no podían contarnos esto que les había sucedido. Entonces, nosotras, sin tener cosas tal vez tan siniestras y tan horrorosas, seguimos sin poder hablar de nosotras. Entonces, yo digo, me parece que esa negación que sostenemos a veces, incluso en las instituciones, las escuelas, los lugares de la cultura, ya no es tan necesaria. Esa era una forma que ellas usaron para protegerse de su propia historia, de sus propios dolores. Fueron lo que nosotros llamamos en la psicología mecanismos de defensa, que necesitamos para sobrevivir ante el horror, ¿no? Pero fundamentalmente digo que la que queda cubierta, la historia que queda tapada de algún modo, es fundamentalmente la de la mujer armenia, por estas situaciones de nuestra historia. Yo creo que no hay que repetir esa historia, porque hoy Armenia no vive un genocidio, nosotros por suerte tampoco, digo en la diáspora, y tenemos la posibilidad de preguntar qué es lo que pasa, qué necesitan, qué podemos hacer nosotras por ellas y fundamentalmente qué podemos hacer nosotras por nosotras mismas. No sé cómo estoy con el tiempo, no quiero estirarme demasiado más. Si alguna tiene alguna inquietud en particular está en la página. Yo he tratado de poner todo lo que he encontrado estrictamente de Armenia. En particular respecto de la diáspora y la negación, quiero decir que y los mandatos que encontré algunas cuestiones que dejan a algunas mujeres por fuera de la colectividad, sin decirlo, ¿no? Pero también hay mandatos que hacen que algunas mujeres no estén acá. Y me parece que esas cosas son interesantes para pensarse. ¿Qué mujeres son las que no están y que son armenias? Si son ellas las que se pierden de nosotros o somos nosotros los que nos perdemos de ellas. La situación del genocidio fue una situación que requirió de una forma de vínculos y de familia muy particular, fundamentalmente centrada en el hombre en cuanto al protector, el proveedor. Armenia hoy tiene una situación parecida. Es muy difícil para la mujer acceder a lugares de trabajo. Los porcentajes de protagonismo público, de lugares públicos de las mujeres es muy mínimo. Y fundamentalmente no tienen trabajo. Eso hace que cuando quieren irse de sus casas porque son golpeadas, la verdad es que no tienen cómo sobrevivir. Nosotros tenemos que pensar sobre estas cosas porque yo asumí este compromiso, pero me parece que hoy tenemos producto de la inmigración y muchas familias armenias que están acá compartiendo con nosotros,
la colectividad, que a lo mejor en otras épocas esto no sucedía, y realmente nos vamos a ver en esa situación, compartir cuestiones culturales diferentes. Yo, un poco en la entrevista que me trajo acá, que es la entrevista de la televisión armenia online que hay ahora, yo explicaba un poco esto que está sucediendo. Bueno, quiero ver si me queda algo por comentarles. Hay algunas cuestiones ligadas a la zona de Armenia. Armenia está en una zona rodeada por distintos pueblos de distintas religiones, y la verdad es que los límites de los países no son los límites culturales. Nosotros tenemos muchas cosas en común con otros pueblos, todos lo sabemos, los griegos, los turcos, los árabes, comidas, sonidos, ¿no? Entre ellas tenemos algunas cuestiones ligadas al machismo, a cuál es el lugar de la mujer. A mí me parece que lo que sucede en Armenia es que hay distintas formas de viajar, ¿no? Uno puede viajar, ir al shopping, conocer los lugares turísticos, y hay otra forma de viajar que es preguntarles a las personas cómo viven, qué les pasa, ¿no? Las mujeres, la verdad es que cuando uno viaja a Armenia esto no lo ve. Incluso cuando uno habla cuando hablamos las mujeres, las distintas familias, nos relacionamos en general, estos relatos no son los primeros que aparecen. Sin embargo están. Entonces me parece que sería interesante que fundamentalmente los docentes, los directores de las escuelas, que tienen una gran responsabilidad, que es institucional, también en nuestras casas, en la educación de nuestros hijos y nuestros nietos, podamos repensar, ¿no? Repensar cómo vamos a educar a los hombres, cómo vamos a educar a las nenas, para que esta situación, que fue una forma de defensa en el momento del genocidio armenio, ahora no atente contra nuestras mujeres, contra la construcción de familias con respeto mutuo. Y una de las cosas que yo resalté, para terminar en la entrevista, es el tema de nuestros curas. Nosotros tenemos nuestros sacerdotes, una línea que todos sabemos que no se casa, y hay otra línea de sacerdotes que sí se casa. Entonces tenemos una cercanía inmensa de la religión armenia a la mujer, ¿no? Porque no es el sacerdote católico célibe que no sabe qué es la convivencia con una mujer ni criar una hija. El sacerdote armenio sí sabe. Entonces a mí me parece que ahí hay una responsabilidad nuestra de pedir y de ellos de darnos dirección, conducción, valores. Nuestra iglesia se dedicó mucho tiempo a venía por la ONU varias veces por el tema de la trata de personas, de la prostitución, la violencia de género. En distintos años, secuencialmente, Armenia tuvo estas intervenciones donde hubo reuniones para ver si podía haber compromisos de cambio en las leyes, ¿no? Nunca llegaban básicamente estas cuestiones a la justicia, por muchos motivos, por cómo está hecha la ley. De hecho, en Armenia, que esto sí creo que es cultural, hay una Armenia, Georgia y Azerbaiyán tienen varios aspectos culturales similares. Uno de ellos es que las penas a los hombres cuando por violencia matan a su mujer son atenuadas cuando se trata de un delito moral que tiene que ver con lo que se entiende por la honestidad de la mujer. Esto tiene una larga historia, es muy interesante, la verdad. No puedo detallarlo aquí porque es largo y tiene que ver con algo que se llama el crimen de honor, y que en Turquía se llama el crimen moral. En Armenia no tenemos eso manifiestamente, pero sí hay algunos mandatos que tienen que ver con cómo se entiende el honor de la mujer, y quién lo entiende, quién lo explica y cómo se lo condiciona, ¿no? Entonces, hasta la legislación valida esta situación, ¿no? Es decir, que si un hombre mata a una mujer en una situación de estas, la justicia
le aminora la cantidad de años de pena. Es algo terrible en realidad. Digo, ¿no? Me parece, Armenia está haciendo grandes esfuerzos, las mujeres de Armenia se están reuniendo, haciendo grandes esfuerzos para generar cambios en este sentido. Pero me parece que la diáspora, que en ocasiones manda dinero, el dinero es un bien simbólico que se puede usar para distintas cosas. Yo creo que hay algo que tiene que ver con nuestras organizaciones, que es la solidaridad, algo que en la charla yo me quedé pensando en la solidaridad, el servicio y todo esto. Yo pensaba que la solidaridad es una actitud que se transforma en un acto, ¿verdad? En un acto solidario. Ahora, la solidaridad tiene un riesgo grandísimo, desde mi punto de vista, que es la invisibilización del otro, ¿no? Porque, por ejemplo, si usted tiene hambre y yo soy psicóloga, digo, bueno, pues yo hábleme de lo que le pasa, no, usted necesita comida. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que invisibiliza al otro en tanto tal, es decir, no sé qué le pasa, ¿no? Yo le doy lo que tengo, lo que puedo, con mi mayor amor, mi mayor compromiso, pero en realidad no sé quién es ni qué le pasa. Entonces, digo, me parece que hay que hacer como un paso más a todo este trabajo de tantos años de solidaridad, que es ver quiénes son, qué les pasa y qué necesitan, ¿no? Bueno, con esto termino, espero que les haya interesado. Quiero agradecer a algunas personas muy rápidamente, que son algunas mujeres jóvenes que se dedicaron a hacer este libro de Princesa Esclava. Una es Anaït Hayrapetian, otra es Neri Shishmayan, otra es Lara Haranian, que es una referente en Armenia de la problemática de la violencia de género, Ana Arzumañán, de acá de Argentina, y a Miriam Casaryan, que contribuyó a que podamos difundir la página. Así que, bueno, les agradezco mucho y quedo a disposición para lo que quieran consultar. Bueno, muy interesante, nos dejaste pensando, nos dejaron las dos pensando. En principio agradecidas por la presencia, por las palabras. Abrimos el espacio para preguntas.